remonta a la llegada de mis abuelos maternos con quienes me crié. Pasé mi infancia y mi adolescencia con ellos. Soy una hija de abuelos maternos. Ajá. Y bueno, me remite a ellos, al mundo del trabajo y también a una figura mítica que de alguna manera es Berisso y es este puerto. Y como todo mito, motor, impulso, materia de fabulaciones. Así que para mí este puerto y toda la costa y toda la zona ribereña anidan mitos y anidan motores de nuestra historia, de nuestras pequeñas historias y de nuestras grandes historias, todas juntas, anidadas. Y Berisso y Juan Berisso y su hermano y los Saladeros y todo ese vigor fundacional en donde se arrastran tantos pleitos, bueno, me son materia de lo íntimo y de conversaciones más públicas, ¿no? Como que eso me lleva a esa zona, la zona de lo sentimental. Mis abuelos pasaron por acá y se fueron, Pero mi tía, de la que se contaban muchos cuentos y quien murió muy joven, y además era bellísima, bellísima, hermosísima, está esa tía joven fotografiada con mi madre en la década del 60, 70, principios de los 70, y son figuras como de cine. Para empezar a recorrer tu trayectoria, lo primero que te tengo que preguntar es ¿en qué momento de tu vida entendiste o decidiste, o las dos cosas al mismo tiempo, que lo tuyo iba por el ámbito cultural, digamos? Después vamos a ir ahondando, digamos, porque hay dos rasgos, me parece, en tu trayectoria. Por un lado es obviamente lo vinculado a lo cultural en su sentido más amplio, y también a lo colectivo. Entonces me gustaría que empecemos a hacer ese recorrido. Sí, está bien. Tal vez las oportunidades me las brindó mi mamá. Mi madre me vinculó al mundo de la danza cuando llegamos a La Plata. Porque digo así porque con mis abuelos vivíamos en los alrededores de La Plata. Cuando La Plata, Melchor Romero todavía era campo prácticamente. Vivíamos como en una especie, creo que mi abuelo cuidaba una quinta o algo semejante, y yo mis primeros años los viví en ese lugar, como en un lugar campero. Y después vinimos al corazón de la Plaza Olazábal en la ciudad de La Plata, y ahí conocí a Carmen de Toledo. Carmen de Toledo era una profesora de danzas españolas. Mi madre tenía fascinación con el mundo de la música y de la danza, y sobre todo de la danza, y me envió a hacer danzas con Carmen de Toledo. Carmen de Toledo era una anciana, totalmente una persona, creo que llegaba, por decir, más de 80 años tenía Carmen cuando la conocí. Pero bueno, con ella estuve en el Teatro Lozano, estuvimos como de niña muy involucrada en la danza. Creo que ese es el acento inicial, digamos, de mi relación con el mundo de las artes, y nunca más lo dejé, digamos, siempre anidó. Creo que hay algo que incluso me habla ahora, ¿no? La manera de dirigirme. Carmen fue fundante, tenía una delicadeza para
para enseñar danza y una gracia, y utilizaba muchísimo sus gestualidades. Ajá. Y sus marcas gestuales en cómo de alguna manera participar de una escena. Es un legado de esa señora con la que estuve exactamente unos 4 años. Es fascinante la frase, porque parece dicha al pasar, intervenir la escena, ¿no? Participar de la escena. Participar, ser parte. Y en esa... Qué fundante en vos. Sí, ser parte con una gracia, con una cuota donde participes, exactamente un arte poético, por decirlo así. Y bueno, y eso es fundante, sin duda. Y mi madre, tan hermosa persona, tan generosa, vinculada también a lo que ella por ahí no podía llegar a hacer, me daba su romance por la poesía clásica, me da, porque está viva mi mamá, me dio muchísimo, me dio la vida y me dio muchísimas cosas. Así que ahí hay una cosa muy importante, fundante. Y después todo lo que vino, ¿no? Todo lo que vino, que es un mar de asombros. ¿Qué vino? Contanos. Y vino una mudanza, y en la mudanza conocí a personas, a vecinas más grandes, que tenían una afiliación con el mundo del rock. Y bueno, y yo ahí ingresé como en una especie de, no sé, me enamoré del ruido no clásico, me enamoré de las otras sonoridades, y ahí apareció un mapa de personas especiales de la ciudad de La Plata, vamos a decirlo, y ellas mismas, mi amiga Andrea, sobrina de Sky Bailinson y de Poli Castro, mis vecinas, y ahí empezó un mar de preguntas en relación a las posibilidades de acercarme a mundos que me eran ignotos de muy chica. Estoy hablando de 9 años. Yo pensé que ya estabas hablando de un momento más preadolescente, ¿no? No, a los 9 años. Bien. Y ahí mismo empiezo a participar también de otro lazo afectivo, de otra vecina que, bueno, que hasta ese momento yo no lo sabía, pero había perdido sus padres, habían sido detenidos y desaparecidos. Entonces, todo ese mapa entre descubrimientos y orfandades me lleva un poco a ser quien soy ahora. No hay quien en La Plata, Berisso y Ensenada tenga, me parece, un registro de lo que es el grupo La Grieta, digamos, ¿no? Vos me dirás ahora después si hubo alguna otra experiencia anterior similar, pero me parece que es fundante en tu trayectoria la Grieta, que tiene un montón de aristas. Y ahí aparece de vuelta lo colectivo, ¿no? Contanos un poco cómo fue la génesis de la creación del grupo La Grieta. Después te haré algunas preguntas más puntuales, como qué pasa en la Biblioteca La Chicharra, que forma parte del colectivo también. Pero contanos cómo se funda La Grieta, año 93, ¿digo bien? Sí, año 93. Sí, veníamos todos cabalgando los que fundamos ese registro inicial, esa búsqueda que era ¿Qué cantidad de gente, más allá de nombres y apellidos, pero qué cantidad de gente integraba ese colectivo, ese primer grupo? Y ese primer grupo éramos 6 personas, más o menos, 7. ¿Te vas a decir los nombres rápidos, doctor? En ese momento Esteban Rodríguez, con Esteban, digamos, teníamos como una misma pulsión, digamos, de crear una publicación
como que cruzara lenguajes. Y en ese momento con Esteban, con Gerardo Rodríguez Garro, con Fabio Villarruel, bueno, estaba una novia de ese entonces de Esteban, Andrea Vidal, pero también estaba un compañero, Miguel Sendón, pero más que nada estaba, bueno, Juan González Moras, era amigo de Esteban, entonces después se sumó Fabiana Di Luca, un año y medio después, y ahí hubo algo, sí, hubo algo central, ¿no? El vigor, la vitalidad desarrollada en esos 2 años iniciales fue, sí, como en un diálogo astral y concreto, ¿no? Matérico. Nos juntábamos absolutamente todos los mediodías a cranear un mundo, ¿no? Un mundo vinculado al mundo de no sé, las preguntas sobre la historia y la memoria de las escrituras que de alguna manera habían fundado la patria a la que nosotros queríamos abonar, hasta, justamente hablábamos hace un instante del cine, ¿no? Otros lenguajes vinculados a la imagen, a la poesía concreta, a la poesía fonética, a la plástica como materia no solamente figurativa, sino abstracta. Nos interesaba mucho el lenguaje plástico. Y también lo social y lo barrial, digamos, con repercusiones concretísimas. Pero estaba pensando, Gabriela, perdón por la introducción, pero hablas del año 93, que también, digamos, con todas las diferencias que uno pueda encontrar, no es muy distinta de la época en la cual nos toca, mejor dicho, y costando transitar, que era un espacio de resistencia también, ¿no? Desde siempre. No es casual en qué momento surge el grupo. Aparte, de alguna manera veníamos a diferenciarnos, desempolvar cierto estado de las cosas. Y fue muy oxigenante, digamos. Como oxigenante. El primer manifiesto de La Grieta dice algo así como un respiradero, materia de oxígeno, usa la palabra oxígeno. Necesitábamos oxigenar también las preguntas que venía haciendo la militancia setentista, dado que nosotros éramos más hijos e hijas que veníamos con eso, éramos parte ya de la generación de hijos y de hijas, nos sentimos parte de eso. Tal cual. Y entonces traíamos, colocábamos ciertas preguntas que traía la militancia de los 80, de los años 80, que por supuesto reivindicamos, ¿no? Nuestro romance con las madres de Plaza de Mayo fue fundamental en la creación misma de la historia de La Grieta, digamos. Cuando decimos La Grieta, tenemos que ya hablar de un espacio físico también emblemático que es Galpón. Pero eso mucho después. ¿Es mucho después? Mucho después. Ajá. Pasaron más de 10 años. Más de 10 años. Cuando llegamos al Galpón de Encomiendas y Equipajes, en el corazón ahí de Meridiano Quinto, ya en 18 y 71, ya antes habíamos estado en otros lugares y habitado otros lugares. E incluso habíamos habitado el barrio Meridiano Quinto en otros momentos con la muestra ambulante, que también es algo fundante. Yo quería hablar de eso también. En el año 95, que es una gran intervención artística, cultural, que se expandía, digamos, que era así como rizomática hacia todo lo que era el barrio. Digo, nosotros que
habíamos transitado algunos o veníamos transitando de un modo peculiar la universidad, porque éramos monogámica también. Sí, todo eso, ¿no? éramos universitarios, pero también con desfasajes, como desplazándonos de los lugares tradicionales del estudiante universitario, porque sí, dialogábamos con las agrupaciones, pero no éramos de las agrupaciones estudiantiles. Teníamos conversaciones con las agrupaciones, pero éramos en sí misma una agrupación que habitaba, que era fronteriza, que era híbrida, que habitaba el lenguaje de la militancia, pero no solamente, que estaba en búsquedas de cosas más divagadas desde una mirada, ¿no? Y otra mirada de lo territorial también, digamos. De lo territorial, situados. Yo tengo la percepción de que no está quedando muy claro qué fue la muestra ambulante, digamos, lo que yo te puedo decir como participante usuario, no sé si es el término ideal. La primera vez que yo voy a ese barrio, digamos, en plena muestra ambulante, me encuentro con que una vecina, ya entrada en años, abrió su garage para que gente, no sé, de Bellas Artes muestre su trabajo con, qué sé yo, placas radiográficas, no sé, o un circo en miniatura. Me acuerdo de la preponderancia a lo colectivo, de vuelta a lo oxigenante que era eso. Te quería preguntar, digamos, ¿cuántas ediciones tuvo? Y sobre todo la gran pregunta sería, ¿por qué crees que ese modelo, que para mí no hay mucho, por suena quizás a clausura, pero me pregunto por qué no se reprodujo, digamos, como célula de combate, como célula de resistencia, ese modelo de interacción entre un grupo vinculado a distintas artes con lo territorial o con lo barrial directamente, porque fue de una apertura democrática, de una solidaridad, de una empatía de gente con recorridos completamente distintos entre sí, una confianza, ¿no? ¿Qué balance haces mirándolo desde acá para atrás? Sí, la muestra ambulante es un hito, por lo menos para la ciudad. En ese momento nosotros teníamos y tenemos muchas búsquedas también teóricas, ¿no? Me acuerdo, no sé, que en ese momento, entre otra cantidad de escritores, leíamos escritoras y escritores, no solamente teoría, sino también leíamos literatura, ¿no? Estábamos completamente convencidos de que había que ir a la búsqueda de escritoras, de artistas, de cineastas, de la Argentina, que habían ofrecido un camino que nos dejaba preguntas. Y me acuerdo que cuando empezamos a trazar el mapa de la muestra ambulante, justamente mirábamos el trabajo que estaba haciendo un artista conceptual y plástico de Buenos Aires, que era Ralberoni, y lo cruzábamos con, no sé, un último libro de Paul Virilio que estábamos leyendo, o de Deleuze, que estábamos leyendo 1000 mesetas, en el año 94, 95, para pensar justamente cómo íbamos a trazar ese mapa en un barrio que tenía las persianas cerradas, que había sido un barrio muy importante, pegado a la cultura del trabajo y el ferroviario, y hacíamos todos esos cruces, digo, un Benavides Bedoya, un artista plástico, una persona del mundo del grabado, con un poeta que había sufrido el exilio y que teníamos nosotros ahora conversaciones latentes, que era Leónidas Lamborghini, y en Meridiano Quinto, todos ellos en Meridiano Quinto, y muchos más.
estábamos leyendo a Andrés Rivera, a quien fuimos a entrevistar, y bueno, en Meridiano Quinto, ¿no? Digo, todo calaba en esa experiencia que por supuesto fue colectiva, realmente colectiva, en el sentido de una usina de conversaciones entre todos los actores que se quisieran sumar a esa usina, desde personas con oficios hasta, no sé, una ama de casa que tenía curiosidad, hasta la kiosquera de la canillita del barrio. Siempre con la consigna, subrayo eso, de abrir las puertas a que otros vecinos, vecinas y gente de otros barrios también accedieran a la casa para ver una muestra de lo que fuera. Eso era una percepción de lo colectivo, completamente natural. Era, decís, che, no, es como, no quiero exagerar, pero era como estar dentro de una utopía realizada, concretada. Fue un sueño colectivo para mí hermoso. ¿Cuántas ediciones tuvo? 5, si no me equivoco. La última fue en... Hicimos una en el año 95 y recién retomamos la segunda en el 2005, si no me equivoco. 10 años después recuperamos esa gran intervención, del mismo modo, con muchísimos actores y cómplices, ¿no? Nuestras complicidades siempre fueron múltiples y nunca de un solo terreno. Siempre tratábamos de justamente, no solamente en lo que remite a los lenguajes, sino y a los saberes, ¿no? A los saberes, apelábamos mucho, reivindicábamos mucho los saberes genuinos, ¿no? No solo las grandes formaciones o las grandes sensibilidades, vamos a decirlo, sino todas las que tuvieran algo para aportar. Alguna cosita siempre tiene el otro de conocimiento, de saber. Yo estaba pensando en la mezcla, pensé decir mezcla en algún momento, tipo a mezclar. Mezcla. La palabra mezcla, usábamos mezcla. Es hermoso. En nuestros manifiestos la palabra mezcla o mezcolanza de sentidos estaba muy manifiesta también, y la mezcolanza de sentidos la hacíamos con una comunidad muy plural, muy heterogénea, y no solamente en lenguajes, insisto, sino en edades. Sí, se veía todo eso, se palpaba. ¿La última edición cuándo fue? Hace mucho, no me acuerdo. Me tomás desprevenida, no estudié la historia de la muestra ambulante ahora. No, pero me pregunto, porque hace bastante que no tengo registro de una edición. Mucho. Me pregunto si acaso, y 2010, podés quedar comprometida frente a las cámaras y quizás empezar a... Es un buen momento para generar una nueva ambulante. No, cuando se masificó nos dejó de interesar. Ah, ¿se masificó? ¿Cómo es eso? Sí, se fue empezó a tener como mucho... Bueno, el barrio en sí mismo había cambiado. Ya no era el barrio de las persianas cerradas, sino que el barrio tenés razón, sí, asumió una transformación de todo orden. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, la ponemos a disposición a la muestra ambulante, que otros la gestionen. De hecho, en las últimas ediciones hubo otros compañeras y compañeros preciosos, Medio Limón, estuvo también compañeros de comunicación, mucha gente del mundo de la comunicación estuvo siendo parte de eso, y incluso si ellas y ellos no hubieran estado, difícilmente nosotros hubiéramos podido sostenerla así. Por lo tanto, nosotros ya en las anteúltimas gestiones de la muestra ambulante decíamos, bueno, que la tome el barrio. O sea, empezaron a soltar. Sí, que la tome el barrio, o en todo caso si nosotros, ese nosotros también se transformó.
pero si nosotros hiciéramos una nueva muestra ambulante en alguna ocasión, tendríamos que ver de qué cadáver exquisito propulsa. Habría que ver. Gabriela, estamos hablando del colectivo La Grieta, de lo que fue su experiencia con la muestra ambulante, pero dentro de La Grieta también funciona una biblioteca con características, me parece que muy particulares, que es La Chicharra. Contanos un poco, o resumiendo, digamos, el historial de la Chicharra como biblioteca popular, cómo está ahora, qué criterios de bibliotecología manejan, cantidad de ejemplares, digamos, talleres que brindan. Contanos un poco qué es La Chicharra. Bueno, en realidad La Chicharra es como una extensión, podríamos decir, de esa memoria colectiva y fundante que fue La Grieta, ¿no? Definitivamente La Chicharra es un proyecto colectivo y en el año 2006, cuando se cumplieron los 30 años del golpe, que todavía estábamos en obra ahí en el galpón de encomiendas y equipajes, me acuerdo que hicimos con el resto de las compañeras y compañeros, hicimos una convocatoria a artistas plásticos, a 30 artistas plásticos, a que hicieran estampillas sobre los 30 años del golpe. Y con otras compañeras, Josefina Oliva, bueno, Manuel Negrín y otros compañeros, fuimos reuniendo, ya veníamos haciéndolo, fuimos reuniendo los libros prohibidos infantiles y juveniles en Argentina. Dado que nuestros talleres, los talleres de La Vaca de Muchos Colores, otros talleres de otras compañeras, trabajábamos con chicas y con chicos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer para incorporar también a las nuevas generaciones en la historia que fuimos transitando, ¿no? La historia del golpe, lo que significó, ¿no? Esa hendidura, esa escisión, ese corte, ese genocidio que significó la dictadura argentina. Y bueno, cómo contar a las nuevas generaciones y a otros actores sociales que no necesariamente son militantes o sino que son personas del barrio que tuvieron otros registros de ese momento de la historia. Cómo contar, cómo narrar lo que nos ha ocurrido como país, como continente, también afectivo, también, ¿cómo contarlo? Reunimos los 20 libros que sabíamos que habían tenido algún tipo de tacha por decreto, por marca, los reunimos sobre una mesa que había construido un querido padre de un compañero. Los reunimos sobre una mesa y en relación a esa mesa habíamos como hecho instalaciones de palabras gigantes, de objetos, una cortadora, una picadora de carne que sacaba desbordaba letras, porque sentíamos que la censura, digamos, había hecho como una microfísica del poder, digamos, ¿no? Lo microscópico, había atendido al corte, a la clausura de la lengua, ¿no? En su pequeña célula que es la palabra. Entonces pusimos mucha atención en la relectura de esos títulos. Algunos, de hecho, nos costó enormemente conseguirlos. No los teníamos, eran ediciones que estaban perdidas, que no se habían vuelto a reeditar. Queríamos reivindicar la obra, por ejemplo, del querido Álvaro Yunque. Entonces salimos a buscar no los 4 títulos prohibidos por decreto, sino toda la obra de Álvaro Yunque. Y así con Ayak Barnes y así con todos los artistas, ilustradores, editores. Queríamos ver las marcas de esos libros en el presente, sabiendo que el presente es la confabulación también de muchos tiempos a la vez.
Entonces dijimos, bueno, veamos qué hay, que este pasado, cómo el pasado nos habla de este presente y empezamos a leer esos libros, empezamos a ver qué tenían para decir esos libros ahora, si eran documentos esos libros, si eran parte de un archivo de la memoria, qué eran esos libros en la vida de las personas recién llegadas y de los muertos, ¿no? De qué eran esos libros. Entonces, con esos libros fundamos una muestra que se llamó, la muestra le pusimos Libros que muerden a esa muestra, y esa muestra fue hablada por muchísimas y muchísimas personas, compañeras que empezaban a involucrarse en esa muestra, como Cristel Betzurday, como Graciela Banzán, como, bueno, insisto, muchísimos compañeros como Carolina Salvador, que después hizo su tesis de grado con la muestra, como Martina Dominela, que también hizo su tesis de grado con la muestra, empezaban a estudiar lo que nosotros hacíamos, que era algo muy particular, no era solamente fundar una colección, sino era generar acciones significativas que pusieran de relieve lo que nos había pasado como sociedad. ¿En qué año entonces? En el año 2006. 2006. Y nunca más paró, nunca más, permanentemente decíamos, nunca más una dictadura, nunca más que alguien nos tache, nos ponga tachaduras sobre los cuerpos, nunca más, pero también decíamos, bueno, nunca más paró la muestra de girar y circular, porque los libros tenían muchas cosas para decirnos todavía. Entonces, bueno, los libros empezaron a mostrarnos una tradición editorial en Argentina, nos empezaron a mostrar muchas cosas que hasta ese momento estaban invisibilizadas, nos empezaron a mostrar que la historia está hecha de millones de historias, de partículas absolutamente extraordinarias, así como no sé, como una fuga de estrellas que está diseminada en esas memorias y bueno, que hoy forman parte de nuestras búsquedas actuales. Digo, Lorenzo Amengual, por ejemplo, queremos ir a hacerle una entrevista con Peonía Veloz, por ejemplo, compañera de La Grieta y compañera de las muestras ambulantes. Decimos, hay que ir a verlo a Lorenzo Amengual, hay que saber qué ha dejado, qué ha hecho con las publicaciones. Bueno, otros también fueron haciéndolo. Insisto, los libros prohibidos en Argentina, que no solamente fueron esos, que derivó en un libro, ahora vamos a ir al libro, sino fueron un montón, miles de libros fueron los que estuvieron prohibidos en Argentina en la década del 70. Está bien que la censura es ni más ni menos que la historia de la cultura, ¿no? Porque desde que existe la cultura existe la censura. De cara a esta nota fue espeluznante encontrar en la web, cosa que recomiendo, hay decretos vinculados a la censura de tal o cual libro. La redacción, la prosa, ¿no?, y las razones, ¿no?, el visto y considerando de esas resoluciones es tenebroso realmente. Sí, pero es pragmático, es burocrática, es una lengua burocrática, pragmática, prolija. Incluso podríamos decir, las citas están perfectamente citadas. Yo estoy pensando en la banalidad del mal también, ¿no? Es un texto administrativo. Es un texto administrativo y es un texto sensato. Y es un texto que es un documento para mostrar una ideología y para mostrar un procedimiento. Estamos hablando del origen de la chicharra, esta biblioteca popular que funciona
en 18 y 70 y... 18 y 71, y Biblioteca 71. Popular La Chicharra. Siempre en Meridiano me confundo las calles, 18 y 71. Antes de ir de vuelta a Libros que Muerden, ¿en qué horario funciona la biblioteca? ¿Quién está abierta? ¿Quién está orientada? ¿Cómo se interactúa con la biblioteca? La biblioteca atiende de lunes a viernes, aunque a veces abrimos los sábados. Con el devenir del tiempo, la colección Libros que Muerden es una colección que está alojada allí, pero ahora tenemos muchísimas otras colecciones. Tenemos, es una biblioteca que está orientada al mundo de las artes y a la literatura contemporánea. Hay mucha narrativa, hay mucho ensayo, nos interesa mucho el género del ensayo. Hay mucha poesía, en este momento hay una pared vinculada a la poesía, hay estantes vinculadas al lenguaje fotográfico, hay un estante vinculado a la cuestión más de los pueblos originarios y todo lo que significa la historia de la cultura, como es el lenguaje de la antropología. Hay un montón, muchísimos libros híbridos, que son libros ilustrados, tenemos la obra completa de María Elena Walsh, tenemos la obra completa de Gianni Rodari, tenemos muchas obras completas de John Berger, de escritores del mundo que nos interesan. ¿Tienen talleres? Tenemos espacios de formación y unidades básicas de lectura. Tenemos espacios que se llaman unidades básicas de lectura, porque creemos que la lectura del porvenir va a ser justamente en comunidades lectoras. ¿Qué percepción tenés justamente sobre esas comunidades lectoras, sobre la lectura contemporánea? ¿No? Porque, corregime, es una biblioteca que yo entiendo está más orientada al público de la niñez, digamos. No solamente. No, pero bueno, quizás hay una suerte de impronta, pero bueno, no es más que una percepción. Pero al margen de eso, ¿qué percepción tenés sobre cómo interactúa la biblioteca en carácter de biblioteca popular con el barrio, el entorno, con lectores y lectoras, con socios y socias? Porque hay como un lugar común, en el cual hasta yo mismo puedo caer, de que la lectura contemporánea va en un franco descenso, ¿no? Son percepciones completamente discutibles. Pero quizás la lectura no estaría pasando por su mejor momento, más allá del comercio o del mercado editorial, puntualmente. De vuelta, ¿qué percepción tenés vos, desde tu rol, sobre la lectura, digamos, en su sentido más llano, ¿no? Sí. O más amplio. Las unidades básicas de lectura también son espacios de alfabetización y de ingreso y de fundación a la lectura. La relación que la Chicharra tiene con su comunidad lindante es integral, es abierta, es comprometida, es completamente afectiva, digamos. No paramos de enamorarnos de las lectoras y de los lectores, y los lectores no paran de enamorarse de quienes conducen la biblioteca, ¿no? La biblioteca es una hornacina de preguntas, pero también es un lugar físico para estar estando. La biblioteca es un lugar en donde cualquier persona del planeta Tierra puede aterrizar. No importa, digamos, si comulga con nuestra manera de pensar o no. Cualquier persona puede tener un lugar en la biblioteca siempre que responda a un modo cuidado del encuentro. Estamos hablando también de ese hecho fundante que fue la muestra Libros que Muerden, que derivó en un libro que vos compilaste. En una nota que creo que firma Damián Huergo para Página 12, hace referencia de manera muy lúcida sobre un hecho de tu infancia en el que vos estás jugando a vender libros,
y te encontraste con algunos libros prohibidos. Me gustaría, si te parece bien, recorrer esa escena, digamos, de cómo Sí. libros que muerden, digamos, podría tener un origen en tu infancia. Sí, A partir de una escena completamente lúdica, ¿no? una escena lúdica, 1976, calle 37, 5 y 6. Cuando llegamos a La Plata vivimos en una casa en esa calle y tenía además de devoción por la danza española, por este objeto que se llama libro. Había puesto mi corazón en el objeto libro y mi corazón sigue estando en ese objeto que es el libro. Soy una persona que ama el objeto libro y en casa de trabajadores mi abuelo trabajaba en un hospital público y mis tíos, que todavía eran solteros, teníamos una pequeña biblioteca en esa casa. Y en esa casa había unas colecciones, estaba comprando una enciclopedia, diccionarios, la modesta biblioteca de los sectores populares. Pero yo tenía no sé, esta demasía por el libro y entonces sacaba algunos de esos libros a la puerta como para jugar a que era vendedora de libros. Y una señora me dijo en un libro de la colección Plaza y James, en la que estaba la fotografía de Sigmund Freud, me dijo, nena, ese libro mejor guardalo porque está prohibido. Y entonces me quedó el relato de la señora, una señora bien de Barrio Norte, Años 76. Años 76, me quedó muy marcada la marca de la señora, una señora de gran simpatía en la que ella efectivamente hacía que me compraba algún librito y yo que tenía 5 o 6 años en ese entonces, que por supuesto ya sabía leer, entendí perfectamente que me estaba señalando algo que estaba sucediendo en Argentina, de la cual ya me estaba noticiando de ese modo. O sea, recordás perfectamente esa escena como algo fundante y que, bueno, años, décadas después deriva en esa muestra y después en el libro. ¿Cómo fue el pasaje? ¿Cuándo viste que, quizás sea bastante sencillo de ver, pero en qué momento viste que había un libro que ameritaba una investigación sobre los libros censurados, prohibidos en la dictadura? Ay, bueno, eso es muy largo de contarte, siempre es colectivo, eso hay que remarcarlo, ¿no? La verdad que es una gesta colectiva, Libros que Muerden. Yo sentía que había que dejar por escrito esto, pero en el medio de un montón de cosas, ¿no? En el medio del arte de sobrevivir, en el medio del compromiso que tengo y teníamos entre todos con los sectores populares a los que estábamos alojando ya hace entonces en el galpón de encomiendas y equipajes de La Grieta. Entonces lo hice en el medio de un millón de otras cosas, pero lo pude hacer. En tiempo récord me senté a escribir y a pensar, a invitar a otras personas a que formaran parte de este libro. Por eso es un libro de voces plurales, un libro donde hay muchos otros actores y muchos otros registros, pero quería que de alguna manera tradujera lo que nos estaba pasando con las muestras, que el libro sea un traductor de, si se quiere, de un modo de pensar la pedagogía, ¿no? Porque de alguna forma hay una pedagogía del arte en ese libro. Tal cual. Y entonces que las palabras asomen como señaladas y que se definan, que las biografías
puedan estar hechas con un plus de encantamiento de algún orden, que las listas no sean solo listas por las listas mismas, sino que haya un nivel o un principio analítico que aflore después en nuevas conversaciones o en futuros estudios sesudos, que el libro sea promesa de diálogos con no solamente nichos o entelequias definidas, sino que vaya a las manos de una maestra jubilada y de una maestra recién llegada a las aulas argentinas, que el libro sea una plataforma si se quiere, de restos, de ruinas, de idiomas, sí, eso que es la infancia, ¿no? En el proceso de gestación de este libro también, obviamente hubo investigación. ¿Te encontraste con algún dato que haya llamado tu atención? Decir, digo, que quizás rompiera tu umbral de sorpresa o de perplejidad. ¿Encontrás? Digo, cuando hablamos de libros censurados en Argentina también tenemos que hablar no solamente de decretos, resoluciones y demás, sino también de fogatas, ¿no? Por Fogatas. ejemplo. El lazo con Amanda Toubes es increíble. Contanos quién... Amanda Toubes, una editora del Centro Editor de escritora, coordinadora de colecciones del Centro Editor de América Latina. La fuimos a entrevistar con Florencia Bossier y a partir de ahí se fundó un vínculo de amistad que es para la eternidad, ¿no? Y ella, además que había trabajado en villas, como pedagoga, bueno, nos contó lo que vivió como protagonista de la mayor quema de libros en Argentina, que fue en Sarandí, en Avellaneda. Y bueno, y allí aparece algo que es muy esclarecedor, que ella siempre lo dice en sus entrevistas, que a un libro se lo puede quemar o incluso se lo puede destruir, pero se puede volver a hacer. A una vida, no. Y esa diferencia que ella nos lega y que ella nos muestra de muchas formas, ¿no? Bueno, es algo, es una maravilla el encuentro con Amanda Toubes, porque ella también tenía una manera de pensar y piensa la vida en lo que hace a lo más importante que tengo para decir, la vida como un campo de relaciones, ¿no? Las bibliotecas son un campo de relaciones. La manera que tenemos de pensar libros que muerden es como un campo de relaciones. Y ella se asoma, ella es parte de esas relaciones y nos lo lega esta investigación que vamos haciendo entre todas y entre todos, que es Libros que Muerden. Ella, incluso como entrevistada, nos cuenta muchas cosas extraordinarias, pero también otras cosas. Todo es digno en parte del asombro. Hay muchísimas cosas que empezaron a sucederse y que no están en el libro. Libros que muerden serían por lo menos unas 20.000 páginas más. De historias, de microhistorias, de paisanos que tuvieron que enterrar sus libros en un fondo, de paisanos, digo, gente que vivía en Peguajó y que era medio paisano, tuvo que enterrar sus libros en un fondo, citadinos que nos contaron, imagínense que estuvimos por toda la Argentina viajando con la colección Libros que Muerden, y por lo tanto hablamos con miles y miles de personas que nos contaron sus historias. Todas esas historias orales son las que considero más válidas, increíbles. Tenemos datos de todo orden. ¿Está entre tus proyectos una nueva edición? No lo sé, no sabemos.
No lo sé. Si es una nueva edición, va a ser también colectiva y no, tal vez no tenga mi nombre, pero la verdad que es... después la lectura misma, ¿no? No sé, Blas Matamoro, millones de personas ignotas, desconocidas para los argentinos, incluso de hoy, que nos ha dado esta historia, ¿no? Si abrimos así ese libro y otras cosas que fuimos haciendo después, nos vamos a enterar cosas que vivieron personas de lo más inauditas. ¿Dónde guardaron sus libros? En taparrollos. En taparrollos. Guardó una señora en un barrio humilde de Quilmes, Berazategui, en un taparrollos, y 30 años estuvieron en un taparrollos los libros, ¿no? Entonces, como que de golpe nosotros entendimos que esto también es simbólico, es mítico, y a partir de eso se desprenden muchísimas otras historias. Y también otros proyectos, como un libro ocupa mucho espacio, ¿no? Ciclo desarrollado junto a la gente colega de Hermoso, Radio y Futura. otros proyectos donde tenemos la posibilidad de seguir conversando con otros actores que Contanos no en dos pudimos. líneas que fue, o que es, un libro ocupa mucho espacio, contalo vos. Un libro es un proyecto Audiovisual. audiovisual que generó la red de Futura, bueno, pero donde hacemos confluencia, digamos, me convocan a ser la entrevistadora de muchos actores que de alguna manera dialogan con Libros que Muerden. Y ahí tuve la posibilidad de entrevistar a maestros, a maestras, a protagonistas directos, ¿no? Digo, a Rubén Drí, pero también al hijo de Boris Spivakov, ¿no? Algo muy, muy conmovedor, muy conmovedor. O a la hermana de Elsa Bornemann, ¿no? Margarita Bornemann, que es una persona muy amiga en el presente y bueno, y de la cual seguimos anidando y seguimos intercambiando cosas, y entonces Margarita ahora se fue a Tandil y viajó a Tandil, a una biblioteca preciosa que hay en Tandil, para fundar una sala con el nombre de su hermana, y todo eso cabalga irradiando nuevos sentidos en otras y otros que están ahí latentes y atentos a lo que va a lo que va dando, ¿no? Esta muestra. Ese ciclo, un libro ocupa mucho espacio, está hoy online, hay que decirlo, está en el canal de YouTube de Futura, ¿no? Sí, realmente es un ciclo. Agradezco muchísimo que los compañeros me hayan llamado porque bueno, pasaron cosas muy conmovedoras, ¿no? La oportunidad de entrevistar a Horacio González, que además fue director de la Biblioteca Nacional y fue quien de alguna manera, junto a Pía López, habilitaron la posibilidad de edición de este libro, junto al editor, ¿no? Sebastián Skolnik. Pero bueno, entonces estas posibilidades de diálogo entre las cosas son las que más me interesan y de las cuales creo que La Chicharra en su totalidad está siendo parte de ese modo de hacer en lo social y de ese modo de hacer en la vida cultural. Bueno, que derivó también en otro proyecto editorial que es, entre otros, Marchar, también editado por La Chicharra o desde La Chicharra. Sí. Y de vuelta a lo colectivo, porque marchar no se marcha solo. Marchar no se marcha solo. Que es un registro, ahora lo vas a contar vos, de lo que pasó en las calles durante el gobierno de Macri puntualmente. ¿Y cómo crees que se podría resignificar ese libro, quizás sea otra edición, en este contexto, en este 2024, a minutos de comenzar 2025? Marchar, perdón, hay que decir también que es un
fanzine, creo que vos mismo lo denominaste de esa manera. Sí, un fanzine y una bandera. Una bandera. Es un fanzine y una bandera, me gusta también la palabra bandera. Es un fanzine y una bandera que se pronunció después, digo, en la pandemia, y lo sacamos ahí en la pandemia, resultado de 4 años de retroceso en Argentina, que es, bueno, y de inclemencias de la coyuntura, en la que nos vimos forjados a estar siempre en la calle, otra vez, ¿no? Otra vez como habíamos estado antes. En realidad, de alguna manera nos sacó la pereza. Marchar es sacarse la pereza. Marchar es saberse parte de una comunidad. Marchar es lo que hacemos todos los días de nuestra vida quienes trabajamos de sol a sol, quienes participamos todavía de la cultura del trabajo. Marchar es la conciencia de que lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida, y es la conciencia de mostrar un sentido de lo común cuando el mundo se encarga en decirnos, ¿no? Quédate en tu casa, métete en lo tuyo. Clarísimo. Gabriela, para ir cerrando, quiero que me cuentes 2 cuestiones más. Una que es más coyuntural, que va a quedar un poco atemporal cuando esto ya esté publicado, pero tiene que ver que hoy este viernes, no importa tanto la fecha, estás también con otro proyecto colectivo, impulsando un tren. ¿Cómo lo podemos articular? ¿Cómo lo podemos decir? Sí, estamos impulsando un tren. En sentido también más amplio, sí, me gusta. Bien metafórico, ¿no? Siempre estamos impulsando un tren. En Meridiano Quinto, por lo menos desde siempre. Qué lindo, ¿no? Qué linda esa marca imaginaria que es Meridiano Quinto. Sí, tal cual. Y la verdad es que cuando llega el tren universitario a Meridiano Quinto, cosa que... Hace muy poco, hay que decirlo, ¿no? Sí, cosa que algunos y algunas queríamos, o todos queríamos. Un poco, bueno, se nos ocurre desde el inicio de su llegada que la biblioteca formara parte de ese movimiento, que es un tren, y que pudiéramos habitar de una manera portátil, lúdica, extravagante y al mismo tiempo también, vuelvo a decir, cuidada. Por ejemplo, imaginábamos que una vez por mes podríamos hacer un paseo desde Meridiano Quinto hasta la Estación La Plata y desde la Estación La Plata a Meridiano Quinto. Y bueno, se nos ocurrió y empezamos a tramar también de manera charlada, amistosa, con otras compañeras del barrio y otros compañeros del barrio, porque siempre hablamos, no hablamos solos, ¿no? Hablamos con la escuela, ¿no? Imagínate, hace 20 años trabajamos en la escuela de enfrente, ¿no? Todos los martes vamos a la escuela de enfrente, ¿no? Hace 20 años, incluso en la pandemia, y lo hacemos, digamos, como diría mi abuela, por amor al arte, ¿no? Vamos a la escuela porque sabemos que ese vínculo es vital para la biblioteca, pero también para la escuela. Entonces, digo, todos los actores que nos rodean, lo que hacemos es cultivar el vínculo, digamos, de esos actores. Que un poco lo comentabas fuera de cámara, ¿no? De cierta sorpresa que te ha generado la masividad de esto, ¿no? De vincular libros con tren con libros. Sí, tren con libros y con juguetes y con distintas generaciones que tengan algo para contar. Una abuela que lleva por primera vez en su falda a una nieta,
un grupo de artistas plásticos que viene a hacer un experimento junto con nosotros en el tren, o una persona de la escenografía que proyecta sombras en la última salida nocturna, o alguien que te cuenta un cuento del turf, porque pasamos por el hipódromo. Es decir, se nos van ocurriendo, llevamos valijas, esas valijas están hechas con mucha dedicación pensando en cada salida. Llevamos en cada salida un volante que le entregamos a cada pasajera, a cada pasajero, sosteniendo algunos cometidos por salida. Hace 1 año y 2 meses que estamos saliendo, por lo tanto hicimos más de 10 volantes que cuentan a quién reivindicamos en cada salida y por qué lo hacemos. ¿Qué viene a decirnos la estación informática hoy? ¿A quién nos remite? ¿A quién nos remite la estación Circunvalación? ¿Y con quién dialoga la estación Circunvalación? ¿Qué pasa cuando llegamos a la estación La Plata? Si la estación La Plata siempre estuvo ahí o estuvo en otro lugar. Hacemos adivinanzas, hacemos sorteos. A alguien le toca brillantina en una mano, y esa brillantina que toca en una mano la tiene que esparcir a quien tiene alrededor. Quien tiene alrededor es el pasajero que estaba sentado antes de nosotros, los 100 pasajeros que llegamos, ¿sí? Porque más o menos entran 120 personas. Esa persona que estaba sentada se encuentra con un mundo que no tenía previsto encontrarse, y al mismo tiempo ese pasajero que se anotó en la lista se sienta con otro que estaba enfrente, que acaba de conocer, y sin embargo están mirando un libro, o una amiga de Juguemos Piola le está dando un diorama para que exponga un ojo y encuentre un mundo. Las salidas fueron teniendo mucho que ver con nuestra ciudad. Puede contar la ciudad desde un borde, y esas salidas tienen mucho que ver con cada rincón de la biblioteca La Chicharra. Estamos conversando esto en diciembre de 2024. ¿La idea es que continúen estos recorridos el año que viene? Sí, es posible que continúen. Nosotros decimos que cuanto más brutalidad exista, más sutilezas y delicadezas vamos a encontrar para comunicarnos con el mundo. Y la alegría es nuestra. El tren universitario un poco es nuestro en esas salidas. Y bueno, La idea es que continúe. Pregunto esto porque de golpe alguien está escuchando la nota, viéndola, y dice, bueno, me gustaría participar de esa experiencia que también, de vuelta, una vez más, es colectiva. Sí, es colectiva, pero solamente tenemos 90 lugares o 95, porque ahora resulta que nos dejan mensajes, porque nosotros ponemos la invitación y en 1 hora se agota la plataforma en la que publicamos, y no tenemos más lugares. ¿Dónde publican? En las redes de la Biblioteca La Chicharra. La Chicharra, bien. Tenemos que ir cerrando, nos quedan segundos o poquitos minutos. No quiero dejar de preguntarte, que sería la anteúltima consulta, sobre tu actual experiencia en otra biblioteca, que es la Biblioteca Central, en 47, entre 5 y 6, ¿digo bien? 47, casi 5, Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Instituto Cultural de la Provincia. Estoy con otras y otros compañeros, soy parte de un equipo más ampliado, más vasto. Estamos llevando la gestión de la Biblioteca Central con un esfuerzo desmesurado, y
con una convicción muy también desmesurada de que hay que profesionalizar a la Biblioteca Central de la provincia, hay que reivindicar su vigor en relación a lo público, no solo, digo, las colecciones, poderlas poner en función de la comunidad y del estudio y de la promesa de investigaciones del presente y del futuro, sino también de una vida que alcance a las más profusas comunidades existentes que tengan un lugar ahí, ¿no? Así que también. Pero hay como una suerte de revisión entonces de las políticas, digamos, de esa biblioteca. Hay una Bien. revisión de todas las políticas de la biblioteca. También novedades en su red social amiga, ¿no? Novedades, formas de contar esas novedades. El criterio de selección también es fundamental en este momento, pero también sus actividades de extensión cultural, su relación con las instituciones, todas las instituciones, con la institución universidad, con la institución institutos de formación superior, con las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires y sobre todo también la reivindicación de su memoria, una memoria que rescatamos especialmente de manera integral, pero ese momento, tercer momento fundacional de la Biblioteca Central de la provincia, un 23 de febrero de 1951, nos es fundamental. La última, y gracias de vuelta por formar parte del ciclo, la verdad un placer escucharte y también, bueno, obviamente tu historia forma parte de la historia reciente de la Ciudad de La Plata en todo lo que tenga que ver con intervenciones artísticas, culturales y colectivas. La verdad es que es fascinante escucharte desde ese punto de vista. Pero la pregunta final es más personal, más íntima, si después de cierto recorrido, de cierta trayectoria también, de ciertos años, por qué negarlo, aparecen certezas, conclusiones o no, nada. Nada, ninguna incerteza, no hay conclusiones, no hay solo incerteza, pero bueno, solo incerteza, pero la verdad que hay algo que bueno, que hay como una huella, el sentido de una huella, el sentido de una... Digo, perdón, tiene que ver un poco con la pregunta, digo, mirás para atrás y también, ¿no? Que ves, a eso voy, también. Sí, mira, mientras que mi vida esté relacionada con el mundo de los ancianos y el mundo de los niños y de las pibas y de los pibes, creo que ahí está, ¿no? Ahí está la clave. Incluso con los que ya no están, ¿no? La posibilidad de seguir hablando con nuestros muertos y muertas. Borges decía eso, somos muertos que hablamos con muertos. Sí, seguir, incluso en un tono jocoso, en un tono pícaro, ¿no? En poder sacarnos el drama bueno, sacarnos ciertos dramas de encima para poder, en todo caso, desde un pensamiento más tensionado, poder seguir charlando con todo lo que nos ha dado el pasado, lo que nos sigue dando en el presente, que son muchísimas cosas. No podríamos no ampararnos en algún sentido en él y poder seguir haciendo de este presente, que es lo único que tenemos, reivindicando, no sé, la naturaleza, reivindicando la literatura que está ahí a disposición nuestra, en distintos soportes, o los que sigan, leyendo en comunidad,
pensando juntas y juntos un mundo que requiere ser pensado, eso, sentido y pensado, ¿no? Pensando juntos un mundo que requiere ser pensado.